Más de uno León. Onda Cero. Bueno, pues nos metemos ya de lleno, amigos, en nuestra sección dedicada a la psicología, a la sexualidad que tenemos aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, cada 2 semanas, en miércoles alternos desde hace ya muchísimos años. Qué suerte, ¿verdad?, que podamos contar aquí con los amigos y profesionales de Cepteco. En este caso, hoy le toca estar con nosotros a Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Buenos días, por aquí otra vez. Y director de Cepteco, ese centro psicológico de terapia de conducta que desde hace más de 40 años está ayudando, y de qué manera, a los leoneses, ¿no? Cientos, miles de leoneses han pasado por ahí a lo largo de los últimos años. ¿Dónde está Cepteco? En la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. 987 26 15 62. Bueno, hoy vamos a abordar un tema por el que yo creo que la mayoría de personas hemos pasado, ¿no? Hoy vamos a hablar del duelo por una pérdida. Exacto. Por una pérdida que me imagino que es algo que tú ves continuamente ahí en Cepteco, ¿no? Sí, es algo habitual y nos pasa a los humanos generalmente más de 1 o 2 veces al año, en nuestra vida. ¿Qué es el duelo desde el punto de vista psicológico? El duelo es un proceso psicológico de carácter adaptativo ante la pérdida de una persona significativa para cada uno de nosotros, ¿no? No es una patología, no es una enfermedad, es una respuesta natural ante la ruptura de un vínculo afectivo, del cariño, del afecto y del apego que podamos tener. Y normalmente implica una serie de emociones, básicamente suelen ser la tristeza, la rabia, la culpa en general, pensamientos muchas veces de carácter rumiatorio, de incredulidad de haber perdido a la persona, sobre todo si es un tema impositivo o rápido que no podemos controlar. A nivel fisiológico, generalmente respondemos con fatiga, cansancio, agotamiento, depresión, enfado, ira, etc. Y conductas, generalmente hay gente que se aísla mucho socialmente y busca un poco al fallecido. Incluso hay mujeres que hemos tenido, generalmente de personas que intentan hacer la ouija o ir a espiritismo para intentar superar este proceso de duelo tan duro que sobre todo en el proceso de perder a un hijo o una hija suele ser habitual, ¿no? Pero ¿qué función tiene el duelo? El duelo normal, el duelo que todos podemos vivir en varias fases o en varias veces en nuestra vida. Sobre todo en la reorganización interna, es decir, poder reorganizarnos internamente y superar a nivel externo el estilo de vida que teníamos ya sin la persona que hemos valorado y a la que queríamos y que hemos perdido, ¿no? Después cada persona es un mundo, ¿no? Me imagino a la hora de vivir el duelo. ¿Existe una manera correcta de vivir el duelo, Miguel Ángel? Pues la verdad es que no, es un proceso individual, personal. Había estudios que se han descrito fases como pues la negación, el problema de ira, la negociación, el estado depresivo hasta la aceptación, ¿no? Pero hoy sabemos que no se da o no transitan de una forma natural, no es universal, cada persona lo vivimos de una manera, su historia previa, el tipo de personalidad que tenga, el tipo de vínculo que ha tenido con esa persona, y normalmente no hay factores ni emocionales ni sociales obligatorios. Cada uno lo vive de una manera particular, sui generis, y todos podemos desarrollar. Incluso hay gente que lo pasa muy mal, que grita, que llora. Hay que aceptarlo, es un elemento. Y hay gente pues que se mantiene impasible y que no se mantiene rígida o aislada o incluso disociada, y cada uno tenemos nuestra manera personal de enfrentarnos a ese proceso tan doloroso que muchas veces sí es la persona que hemos querido, que es el duelo, ¿no? ¿Cuándo deja de ser un duelo normal? Voy a poner muchas comillas en la palabra normal, sí, pero ¿cuándo deja de ser un duelo normal y pasa a ser un duelo patológico, ¿no? Que incluso puede necesitar ayuda profesional? Sí, normalmente todo duelo complejo o complicado o es un trastorno de duelo, que solemos llamar el DSM-5, cuando el sentimiento es intenso y persistente en el tiempo. Normalmente entendemos a nivel clínico que dura más de 1 año para los adultos y dura más de 6 meses para un menor. Y además nos genera un deterioro significativo a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal y laboral, ¿no? Algunos indicadores, pues muchas veces son básicamente la incapacidad para aceptar la pérdida. Muchas veces no queremos
asumir que la persona haya fallecido y que haya muerto para poder adaptarnos. Vuelve a salir el tema de la aceptación, ¿eh? Exacto, porque es que a veces no podemos cambiar eso. Por eso te decía antes que hay personas que utilizan de cierto espiritismo, que además es una manera de no aceptar la pérdida. A mí me parece un error. Es decir, bueno, a veces he tenido pacientes y lo hemos comentado en muchas ocasiones, y normalmente a veces hay gente que evita cualquier recordatorio, es decir, o hay gente que no cambia los armarios, o de alguna manera cada uno tiene que fijarse en lo que quiere hacer y no obsesionarse por la pérdida. Es decir, si es un adulto, evidentemente podemos adaptarnos a cualquier variable. Lo importante son la intensidad, la frecuencia y la duración. Es decir, que no sea muy intenso con el tiempo, que no dure mucho tiempo ese proceso de tristeza, de enfado, de ira que podamos tener, o que no sea muy duradero, que no dure más de un año. Ese sería un poco el elemento que podríamos generar, ¿no? Decía Víctor Hugo que amar es aceptar también la posibilidad de pérdida, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, ¿qué factores influyen en que un duelo sea más difícil? Sí, normalmente nos encontramos muchas veces que cuando es una muerte repentina, suele ser un factor de mayor riesgo de aceptación del mismo, incluso si es violenta o de carácter traumático, un accidente de tráfico, por ejemplo. Es un elemento que nos perturba más que si es un elemento gradual y progresivo de una persona mayor, con lo cual lo podemos ir aceptando mejor, ¿no? Después, la calidad y la dependencia de ese vínculo, es decir, cuanto más vínculo tengamos, cuanto más unión, cuanto más conexión tengamos con esa persona, es más probable que realmente suframos más, ¿no? Después, cuando coincide que hay gente que van muriendo, diversos familiares o amigos, y son de manera continuada, también es un elemento de estrés que nos genera un gran problema, ¿no? Y después, cuando hay problemas emocionales anteriores, de ansiedad, de depresión, y tenemos ciertos trastornos o ciertas dificultades, y dificultades también de resiliencia, es más probable que sea más complejo ese duelo, ¿no? Y si además estamos solos y no tenemos apoyo social, familiar o personal, pues también. Y también muchas veces cuando es un elemento de culpa, cuando hemos hablado con esa persona y tuvo un accidente y antes estábamos enfadados, ese sentimiento de culpa también perjudica precisamente el desarrollo de ese duelo, ¿no? Entonces hay que aceptarse uno mismo. Normalmente solemos decir que hay que ser autocompasivos, y si uno se ha equivocado y lo hizo porque en su vida personal está uno enfadado, pues no hay que darle demasiada importancia y asumirlo, ¿no? ¿Cuántos elementos forman parte de este tema, ¿no?, que estamos abordando hoy, el duelo por una pérdida? Oye, Miguel Ángel, ¿y cómo se puede acompañar adecuadamente a alguien que está en duelo? Te lo pregunto porque yo creo que hay que tener siempre mucho cuidado con no decir cosas que puedan hacer más daño. Sí, yo creo que además lo importante, yo siempre decimos, es acompañar a la persona. Nos cuidamos muy mucho de decirle tienes que ser fuerte, que el tiempo lo cura todo. Mejor no decirlo. Depende, cada persona tenemos nuestra manera y nuestra trascendencia. Sobre todo, el intentar conectar y empatizar con esa persona. Es decir, entiendo que puede ser muy difícil aceptar determinadas cosas, y normalmente ese acompañamiento no debe ir presionando para que la otra persona haga lo que yo deseo. O sea, porque al final, si uno está en duelo y viaja, pues se lleva el duelo con su viaje. Es decir, que a lo mejor uno piensa que es una solución, pero a lo mejor puede ser hasta un problema, ¿no? Entonces, que es simplemente acompañar, entender, incluso en situaciones dramáticas o traumáticas, estar al lado, simplemente estar con esa persona. A veces no decir nada, es decir, que estés al lado de esa persona en silencio, ¿no? Y sobre todo que pueda explicarse o explayarse para ver qué dice, qué piensa, cómo se siente, qué puedes hacer después para aceptar esa situación, los temas legales o temas económicos o temas sociales que puedas gestionar. Sería una buena manera de estar con esa persona, ¿no? A veces, incluso aunque reaccione llorando, pues hay que aceptarlo, es decir, no hay que decirle, pues no te pongas así, ¿cómo que no me pongo así? Dios mío, he perdido a alguien que yo quería muchísimo y no puedo aceptar o asumir esa pérdida, ¿no? Entonces, en ese momento, pues el shock o la situación de estrés que tenga, pues hay que asumirla y hay que intentar abrazarle o estar al lado de esa persona, ¿no? Terminamos, Miguel Ángel. Lo voy a hacer con una cita y con una pregunta, la última. La cita es de Borges. Dice: la muerte no nos roba a los seres queridos, nos los guarda en la memoria.
Y es que enlaza con lo que te quería preguntar. ¿Se supera realmente la pérdida de un ser querido? Pues lo comenta muy bien en esa frase, ¿no? Normalmente no hablamos en psicología de superar, porque a veces las cosas son dolorosas y hay gente que queremos muchísimo y la hemos perdido, no la vamos a tener nunca más, ¿no? Hablamos de integrar la pérdida en nuestra vida, ¿no? Básicamente el vínculo no desaparece, se transforma de otra manera, ya no le tenemos en ese caso. Y con el tiempo, generalmente tenemos que intentar que esté asociado a factores de aceptación, esa pérdida que tú muy bien comentabas antes, ¿no? Con un significado, si es posible, diferente. Ya no necesito a esa persona, aunque me hubiera gustado, me gustaría que todavía estuviera, pero que puedo gestionarla de una manera razonable, ¿no? El objetivo del duelo no es olvidar a la persona que hemos perdido, eso no lo vamos a hacer nunca, sino aprender a convivir con esa ausencia sin que ese sufrimiento nos bloquee, nos condicione nuestra vida afectiva, laboral, económica o social, en nuestro desarrollo personal. Y eso es un elemento que tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Y cuando duela mucho, cuando ese dolor sea insuperable, pues pedir ayuda, ¿no? Lo que decíamos antes. Cuando ese tiempo es excesivo, el nivel de intensidad es grande y la frecuencia sea muy rápida o tenga muchas veces, pues habría que pedir ayuda. Además, es un elemento que solemos trabajar intentando ayudar a gente que ha perdido eso para que se pueda reintegrar lo mejor y lo más rápidamente posible a su vida, ¿no? Porque incluso la atención temprana en procesos de duelo está estudiado que cuanto antes se haga ese proceso de apoyo, es más frecuente que se salga antes y mejor de esa crisis. Pues para eso también está Cepteco, ahí en la Plaza Cortes Leonesas 9 en el Sexto, 987 26 15 62. Hoy, en nuestro gabinete de Psicología y Sexualidad, con Miguel Ángel Cueto, hemos hablado de este tema, ¿verdad? Duelo por pérdida. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y hasta el próximo día. Un abrazote. Un placer. Onda Cero.